Con la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Ahorita iniciamos. Solo vamos a dar ingreso al resto de los compañeros, esperando que ahorita se haya resuelto el problema que tuvimos en la clase anterior, donde no permitía el ingreso a varias personas. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar siempre en el cumplimiento de las obligaciones. Vamos a abordar un par de figuras, compañeros, que tienen que ver precisamente con el cumplimiento de las obligaciones. Ya en la clase anterior nosotros platicamos sobre lo que era el pago, ¿verdad? Los elementos subjetivos, que son los sujetos que intervienen dentro del pago. También abordamos el elemento material, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre una forma distinta del pago. Es una situación que tiene que ver con unas circunstancias en particular que provocan o generan que el pago pues se pueda generar, pero bajo otras circunstancias. Es el pago por consignación. Pues el pago por consignación es cuando el deudor deposita de manera legal, ¿verdad? El cumplimiento de la obligación cuando el acreedor no quiere recibir el pago o no puede recibirlo.
Entonces, a eso se le denomina pago por consignación. Veamos el artículo 1408, por favor, compañeros. (1408) del Código Civil. El artículo 1408 establece lo siguiente, compañeros. Pago por consignación. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. La consignación procede, dice el artículo 1409, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe, cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciera de representación legal, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que deba hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido, cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieren otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido, cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiese exonerarse del depósito, cuando se hubiere perdido el título de la deuda, cuando el rematario o adjudicatario de bienes gravados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos, y en cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Entonces, esto, compañeros, quiere decir que es cuando no se puede efectuar el pago de manera normal, ¿verdad? Pero el deudor sí está en la capacidad de poder en determinado momento efectuar el pago. Entonces, cuando eso se suscita, pues el pago puede realizarse de esta manera, ¿verdad? ¿Cuándo procede el pago por consignación? Es lo que acabamos de leer ahorita en el artículo 1409. Es cuando no se quiere recibir el pago. Fíjense, compañeros, que disculpen, ahorita me están diciendo que no se puede entrar a la clase. Fíjense que traté de hacer todo lo posible, incluso hice algunas cosas ahorita, pero ahora deja entrar menos alumnos que la vez pasada. Deja entrar solo 87 alumnos. Entonces, vamos a... Sí, porque no deja entrar a nadie, pero eso no se presenta en la otra sección, fíjense. No ha pasado, vamos a ver qué puedo hacer si ustedes me dan un par de minutos, compañeros. Vamos a... Disculpen. Bueno, vamos a esperar ahorita para ver si se puede arreglar, porque si no, ahora cada vez deja entrar menos, compañeros. Ay, Dios. Vamos a ver si se puede arreglar. De todas maneras, compañeros, continúo con el pago por consignación. Resulta que voy a arrendar un bien, pero en determinado momento no puede... surgen desavenencias. O simplemente el acreedor
Pues quien me está alquilando ya no quiere recibir el pago. Y tal vez no se ha incumplido con nada en el contrato. Y hay un contrato. Entonces yo puedo acudir a un organismo jurisdiccional para solicitar la consignación del pago, es decir, pagar de manera, pagar por consignación, para evitar que en determinado momento me puedan procesar o me vayan a demandar por no estar pagando. Entonces, a eso es a lo que se refiere el pago por consignación. Es una forma muy interesante, compañeros, cuando por alguna otra razón el pago no puede efectuarse. Entonces, veamos el artículo 1410, compañeros. ¿Qué se necesita para que la consignación produzca efecto? Es decir, para que ese pago pueda ser, se pueda tomar como un pago efectivo, ¿verdad? El artículo 1410 de nuestro nuestro Código Civil dice: para que la consignación produzca efecto es necesario, primero, que se haga ante un juez competente, que es lo que yo les decía. Bueno, entonces acudo a un tribunal y solicito efectuar el pago por consignación ahí. Segundo, que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago. Tercero, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas si las hubiere. O sea, voy a pagar lo que debo, ¿verdad? Entonces lo voy a consignar ante un juzgado para que en determinado momento se pueda tomar como válido ese pago. Y cuarto, que esté cumplida la condición si la deuda fuera condicional o vencido el plazo si se estipuló en favor del acreedor. Esto es cuando hay circunstancias que en determinado momento generan esa situación. Para que se declare válido la consignación, para que el pago, que no se lo estamos haciendo al acreedor directamente, ¿verdad? Lo estamos haciendo a través de un mecanismo distinto, ¿verdad? Un mecanismo alterno. Entonces, declarada válida la consignación, la obligación quedará extinguida desde la fecha en que se hizo el depósito y en consecuencia los riesgos de la cosa pasan desde ese mismo día al acreedor. Eso es en el artículo 1411. 1412. El deudor puede retirar la consignación mientras el acreedor no la haya aceptado o no fuere declarada válida. En tales casos, la obligación subsistirá con todas sus condiciones, modalidades y garantías. 1413. Declarada válida la consignación, el deudor solo puede retirarla con el consentimiento expreso del acreedor, y en tal caso cesan las responsabilidades de los codeudores, fiadores y demás garantes de la obligación, porque ya se tiene por cumplida la obligación. 1414. Si lo debido es cosa cierta y determinada que deba entregarse en el lugar en que se encuentra, el deudor, al ofrecer el pago, requerirá al acreedor para que la reciba, y si éste no la recibiere, podrá el deudor pedir al juez que la ponga en depósito. Entonces, todo esto, todas estas condiciones tienen que suscitarse para que el pago pueda en determinado momento tomarse como válido, establecerse como un pago válido. Entonces, esa es la situación correspondiente al pago por consignación. Si vemos, es una forma de cumplir con el pago, pero de una manera distinta, de una manera un poco diferente, porque hay condiciones que en determinado momento impiden que el pago se realice de manera normal. A ver, el compañero Efraín Luis Estuardo Rego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Una compañero. pregunta. En el 1414 decía si lo debido es cosa cierta y determinada. Acá imagino que es algo, o sea, es este objeto que sería un pago, por ejemplo, podría ser un carro,
pero este ya tendría que haber estado especificado en un contrato o algo así, es lo que yo entiendo ahí. Vamos a... Perdón, compañeros, disculpe que lo haya interrumpido. Fíjese que lo interrumpa. Ahorita ya se liberó para los compañeros que mantienen comunicación con los compañeros que no pueden ingresar. Ya se liberó y ahorita ya pudieron ingresar por lo menos, creo que 20 personas más. Entonces creo que ahorita ya el problema se solventó, aparentemente. Bueno, vamos con su pregunta, compañero, disculpe, hoy. El artículo 1414 dice, si lo debido es cosa cierta y determinada, que deba de entregarse en el lugar que se encuentra, es decir, refiriéndose a la realidad material de la obligación, como usted bien dice, puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser, bueno, realmente más que nada un bien mueble, ¿verdad? Que tenga que entregarse en un determinado lugar. Entonces, que ese sea el pago que deba de realizarse. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo. Si en determinado momento ese es el pago debe realizarse a través de entregar algo, ¿verdad? Una obligación positiva de dar. No necesariamente de dinero, ¿verdad? Sino tiene que ser, puede ser a través de se cumple la obligación a través de la entrega de un bien, vehículo, una cosa similar. Entonces, también vemos que ese tipo de objetos también están sujetos al pago por consignación. El pago por consignación no se refiere única y exclusivamente al dinero, ¿verdad? A cuestiones monetarias, sino es los bienes y las realidades materiales que están englobadas dentro de las obligaciones. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, sí, licenciado, y sobre eso mismo, pero aquí también dice determinada. ¿Esto significa que tendría que haber un contrato previo o al menos algo donde ya esté establecido que, por ejemplo, el carro sí va a ser aceptado como pago o algo así? Mire, lo que sucede es que las obligaciones generalmente se generan por contratos. Entonces, generalmente tiene que haber un contrato, que es la fuente de donde nace la obligación. La obligación nace de las fuentes de obligación que nosotros vimos, ¿verdad? Ya abordamos. Hay diversos tipos, pero esa es la forma más general, ¿verdad? Un contrato. Entonces, sí, aquí tiene que haber, por lo general, tiene que existir un contrato que establezca qué es lo que hay que entregar, ¿verdad? De qué manera el deudor va a cumplir con la obligación, qué actitud va a asumir, de dar o no dar. En este caso sería de dar, entregar un bien, entregar un vehículo. ¿Qué vehículo? Regresamos entonces a lo que vimos de las obligaciones especiales, ¿verdad? Las obligaciones generales, las obligaciones especiales o específicas, donde se establece cuáles son todas las condiciones y especificidades del vehículo en sí, que están consignadas en el contrato. Entonces, sí, generalmente tiene que existir un contrato, compañero. No sé si Ok, respondo a su muchas pregunta. gracias, licenciado. Sí, sí, muchas gracias. A la orden, compañero. Bueno, eso es el pago por consignación, compañeros, que el pago por consignación pues resulta ser una forma un tanto con circunstancias un poco diferentes, ¿verdad? Pero es la manera de cumplir con la obligación. Veamos ahora la siguiente diapositiva. La dación en pago. En la clase anterior nosotros pudimos darnos cuenta de que había una serie de principios que se tenían que cumplir en el pago, ¿verdad? El principio de identidad, el principio de integridad y el principio de indivisibilidad. Pero en este caso se tiene en consideración este tipo de principios, ¿verdad? La integridad, es decir, la totalidad de la deuda debe de pagarse, debe de cumplirse. La indivisibilidad, que no se puede fraccionar a menos que se dé por medio de la voluntad de las partes o de los otorgantes o de las personas que comparecen dentro de la obligación, que la obligación puede ser cumplida con diversas situaciones. E identidad, que pues lo que nos comprometimos a entregar, eso es lo que con eso vamos a cumplir. Pero
hay una particularidad en esa situación. Y la particularidad es que, si bien es cierto, existen estos principios, ya uno de los principios es expreso, es decir, el de indivisibilidad, de decir que, bueno, salvo pacto en contrario. Yo debo 100,000 quetzales, voy a pagar en 10 pagos de 10,000 quetzales cada uno. Yo puedo proponer eso, pero fíjese que los 100,000 quetzales no los tengo de un solo. Entonces, el acreedor me puede decir, bueno, está bien, lo acepto. A eso es a lo que se refiere, salvo pacto en contrario. Es decir, que las voluntades de las personas que participan dentro de la obligación puedan salir o modificar la obligación, puedan salir a colación, ¿verdad? Puedan decir, bueno, modifiquemos. Y esta figura, la dación en pago, es un ejemplo muy claro de esa situación, porque en este caso también puede la voluntad de las partes que participan, los otorgantes, las personas que participan dentro de la obligación, modificar el cumplimiento de la obligación en relación al objeto, es decir, con qué vamos a cumplir la obligación. Entonces, ¿por qué en este caso la ley no lo prohíbe, verdad? Entonces, para satisfacer el cumplimiento de la obligación, se puede otorgar un bien equivalente, ¿no? Vamos en contra del principio de identidad o indivisibilidad, pero es porque los participantes de la obligación así lo han considerado, lo aceptan. Entonces, el ejemplo es que debo, ¿qué es el que les coloco yo aquí? Bueno, debo 3,000 quetzales. Entonces, voy con el acreedor y le digo, mire, fíjese que yo le debo a usted 3,000 quetzales, entonces, fíjese que el dinero no lo tengo, pero no sé si usted me acepta un celular o una computadora. Sí, sí lo acepto. ¿Cuáles son las condiciones técnicas en cómo está así es? Entonces, ahí ya se entrega un bien que no era el que estaba designado inicialmente para poder cumplir con la obligación. Entonces, a eso se le denomina dación en pago. Dación significa cuando se da una cosa por otra, dar una cosa por otra. Eso significa. La particularidad de la dación en pago es que se transmite la propiedad del objeto. Es decir, en este caso yo debo 3,000 quetzales, pero voy a dar un celular, entrego mi celular, pero eso sí, el celular ya no es mío. El celular se lo voy a dar al acreedor, va a ser propiedad del acreedor. Le estoy transmitiendo la propiedad. Y de esa manera estoy cumpliendo con la obligación. A pesar de que vamos un poco en contra de lo que es los principios de integridad, indivisibilidad e identidad que platicamos ya con anterioridad, pero tiene que ver la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces aquí se da un bien inmueble por otro. Entonces hay una transmisión de propiedad. Entonces, mire, yo le debo a usted 3,000 quetzales, entonces le doy un teléfono celular o una computadora. A ver, enfoquémonos en el teléfono celular. Le doy a usted un teléfono celular. Entonces, la persona se queda con el teléfono ya en propiedad y se cumplió con la obligación. Entonces, esta es otra forma de cumplir con la obligación, compañeros. Ya vimos lo que era el pago por consignación, muy interesante. Y ahora entramos a lo que es la dación en pago, ¿verdad? Dación en pago, dar una cosa por otra. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la naturaleza
jurídica de la dación. Algunos autores consideran que es una venta, porque fíjense que hay situaciones en las que varios autores han analizado esta figura porque el hecho de modificar o variar en determinado momento los principios, pues es objeto de análisis, llama poderosamente la atención. Entonces, para algunos, porque se está dando una cosa por otra, el acreedor adquiere la propiedad de la cosa que se le está entregando, ¿verdad? Entonces, para algunos es una venta. Es una venta porque se está obteniendo la propiedad de un bien, ¿verdad? Para algunos es eso, ¿verdad? Mire, yo le doy 3,000 quetzales, pero le voy a dar un celular. Bueno, está bien. Entonces, algunos autores lo consideran como una venta. A ver, compañero Abner Osvaldo Tomás. Lick, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta. En esto de la dación, tiene que estar establecido en un contrato, o sea, que el acreedor también acepte que se le pueda pagar así. No, de hecho, no, sí, de hecho, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Tanto principalmente el acreedor, ¿va? Que es el que va a recibir el pago, tiene que estar de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo. Por eso les decía, es voluntad de las personas o de los sujetos que participan dentro de la obligación. Porque de esa manera pueden modificar lo que se va a entregar. Entonces se da una cosa por otra. Entonces por eso es que también hay un análisis jurídico en relación a esto, ¿verdad? Porque para algunos, como le decía, lo consideran una compraventa, pero sí tiene que estar, la voluntad de ambas partes tiene que intervenir. No sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, gracias. A la orden. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Buenas noches. ¿Sí? En este caso, la computadora sale mala, se puede interponer el saneamiento por vicios ocultos y se vuelve otra vez a este caso, licenciado. Se podría plantear en determinado momento el saneamiento. Es que cuando se le está dando el bien, la persona, el deudor le dice, bueno, yo le voy a pagar a usted con un bien distinto al que nosotros habíamos pactado. Pero le tengo que hacer saber que el teléfono, por ejemplo, que le voy a entregar, ya no recibe actualizaciones. O tiene mala la pantalla. O es obligación decirle el estado en el que está y si realmente vale lo que se debe. Tiene que hacerlo, porque si no, se arriesga a que le deduzcan daños y perjuicios, a que se plantee también un saneamiento. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden. Entonces, es una figura un tanto peculiar, compañeros, porque realmente en la práctica, pues si se da, ¿verdad? Ustedes probablemente tal vez ya han tenido en determinado momento la oportunidad de ver esto, ¿verdad? Cómo se maneja este tipo de situaciones, es parte del comercio del ser humano, ¿verdad? Que en determinado momento dice, bueno, mire, por favor, acépteme este bien por otro, ¿verdad? Pero sí tiene que tener ciertas consideraciones. Fíjense que, como les decía, para algunos autores lo consideran una venta, ¿verdad? Porque se está, en lugar de pagar lo que se va a pagar en dinero, se está dando un bien, ¿verdad? Para otros es una novación. La deuda se está novando, porque se extingue una vieja obligación y genera una nueva obligación. Pero también es objeto de discusión que realmente se genere una nueva obligación. Luego tenemos una tercera posición, ¿verdad? Que lo consideran una forma especial de pago. Bueno, sí, mire, realmente esto es una forma distinta al pago normal. Entonces,
lo tenemos o lo asumimos que es una forma especial de pago. Lo particular de la dación en pago, compañeros, es que la dación en pago no está debidamente regulada, ¿verdad? No existe un capítulo donde se establezca en el Código Civil lo relativo a la dación en pago. No está regulado. Aquí se refiere más que nada a la voluntad de las partes. Pero como no está prohibido, o sea, si bien es cierto, no está regulado, pero no está prohibido. Entonces, por eso es que se puede aplicar. Por eso es que la aplicación se ha desarrollado en este sentido, en relación a esta figura. Y sí levanta hay muchas situaciones en las cuales se dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero se refiere precisamente al hecho de que la voluntad de las partes interviene de una manera efectiva y concreta, ¿verdad? Hay autonomía de las partes. Bueno, mire, el acreedor, yo voy a recibir el pago, sí, está bien, yo le acepto el celular que usted me está dando, en lugar del dinero que yo le presté. Veamos si tiene el mismo valor y se paga. Entonces, es por eso que es a veces es objeto de discusión esta figura. Hay otra figura, compañeros, también, y es la cesión de bienes. La cesión de bienes, compañeros, esa sí está regulada en nuestro Código Civil. Está regulada a partir del artículo 1416. Veamos el artículo 1416. Dice, el deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Artículo 1417. La cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe que por accidentes inevitables o por causas que no le puedan ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. Esto se remonta precisamente, la cesión de bienes, a una figura romana, ¿verdad? La ley Juli o la ley judiciaria, ¿verdad? Era cuando el deudor no tenía con qué pagar. Entonces, dejaba sus bienes en manos de sus acreedores. Entonces, por eso es que en la actualidad se dice que la cesión de bienes es como un abandono, ¿verdad? Un abandono a voluntad, un abandono voluntario que el deudor aceptó sus bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sus deudas. Pero, ¿qué es lo interesante de esta figura? ¿Por qué en determinado momento esta figura pudiera diferenciarse de la dación en pago que nosotros habíamos platicado ahorita anteriormente? Es que lo que sucede es que en la cesión de bienes no se transmite la propiedad de un bien. Ahí no estamos transmitiendo la propiedad. Lo que se transfiere es la administración del bien para que el acreedor lo administre, ¿verdad? Y con los resultados que tenga, los resultados pecuniarios, obtenga el pago que necesita. Entonces, vemos lo interesante de la figura. Aquí no es como la dación, no se entrega en propiedad. Mire, le voy a dar el celular, quédese con él por el dinero que le debo. No.
Utilice el celular y administrelo como usted considere, de la manera en que usted considere, y al hacer eso, ese dinero que obtiene, con eso pague su deuda y después me lo devuelve. Por eso es que se le considera como un abandono, ¿verdad? No como un regalo, sino como un abandono, porque es para que se administre, porque no le deja la propiedad. Es una figura por demás interesante, porque de esa manera se puede cumplir con la obligación, pero bajo esa situación, bajo esa circunstancia. Está administrando el bien y las utilidades que produzca de la administración, con eso se puede hacer pago, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia que existe entre la cesión de bienes y la dación en pago? Es que la dación en pago transmite la propiedad y la cesión de bienes no. La cesión de bienes transmite la administración. Transmite la administración del bien para que pueda en determinado momento hacerse del pago. La cesión de bienes se genera o se produce en dos casos. La primera, cuando el deudor se encuentra en la imposibilidad de pagar la deuda. Entonces, no puedo pagar. Y segundo, cuando se encuentra en imposibilidad de continuar con sus negocios. Entonces yo ya no puedo continuar con los negocios, yo ya no puedo pagar la deuda. Entonces no se puede. Tengo que darle, por ejemplo, tengo una casa. Mire, le voy a dar la casa, pero no se la voy a otorgar en propiedad, no se va a quedar con la casa. Tal vez se queda con la casa un tiempo para alquilarla o para... Y de las rentas, pues va a obtener en determinado momento algún dinero, ¿verdad? Y con ese dinero, pues ya usted puede pagarse. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración con la cesión de bienes y con la dación. Entonces, fíjense que aquí me preguntan si se escoge la forma de pago entre la dación y la cesión. Lo que sucede es que muchas veces la dación es una cuestión voluntaria, ¿verdad? Donde, bueno, mire, le voy a entregar este bien, se lo voy a dejar en propiedad para que usted se haga en pago, ¿verdad? Pero el caso de la cesión de bienes es un poco más elaborado, más alambicado. Porque si vemos el artículo 1417 del Código Civil dice, la cesión de bienes puede ser extrajudicial, es decir, nada más entre las partes, o puede ser judicial. Es extrajudicial cuando es contractual, es a través de un contrato, ¿verdad? Puede ser que el deudor diga, mire, yo no le puedo pagar, le dejo este bien para que lo administre, y entonces el acreedor acepta y celebran un contrato. Pero también puede ser judicial cuando interviene un juez, es ante un órgano jurisdiccional. Ese es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputados, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. Entonces van ante un organismo jurisdiccional, el juez establece, ¿verdad? Entonces son condiciones que dependen de las circunstancias y también de la voluntad de las partes, ¿verdad?
Porque si las partes quieren llegar a un acuerdo, mire, yo la verdad sí le quiero dejar mi bien, pero no se lo quiero dejar para siempre, ¿va? Entonces, trabajemos una sesión de bienes y de esa manera se va a poder, usted va a recuperar lo que me prestó, pero yo tampoco voy a perder la propiedad. Ahora, bueno, mire, realmente a mí lo que me interesa es salir de la deuda, quédese con el bien. Entonces ahí ya se otorgan propiedad. Clases de cesión de bienes, que era lo que habíamos platicado ahorita. Existen dos, ¿verdad? La extrajudicial o contractual, que es la voluntaria. Porque ahí el deudor dice, bueno, mire, yo definitivamente no le puedo pagar. Entonces, pero no le quiero entregar la propiedad del bien. Entonces, le voy a dar este bien para que lo administre. Entonces, se celebra un contrato, ¿verdad? Se elabora un contrato ante un notario. Y está la judicial, ¿verdad? La judicial es cuando en determinado momento es un juez el que entra a decidir y establece. Eso está, ahorita lo acabamos de leer en el artículo 1417. Diferencia entre dación en pago y cesión de bienes. Ya se las había comentado yo, pero lo vamos a concretar. La dación en pago, compañeros, es que ahí se transmite la propiedad, se da el bien en propiedad. Yo recibí 3,000 quetzales y voy a entregar un celular. Quédese con el celular. Pero resulta que realmente yo no quiero dar el celular en propiedad. Bueno, mire, se lo voy a dar y usted lo utiliza, pero y después con administración tal vez usted se hace pago de lo que me prestó, pero después me lo devuelve, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia esencial, que en una se transmite la propiedad y en otra no. Entonces yo aquí les colocaba un ejemplo. Es un propietario de una cafetería, le debe a un proveedor cierta cantidad y no le puede pagar. Entonces, le da la administración del negocio. Pónganse, la panadería que me surte me dio tanto de mercadería, pero yo ya no se la puedo pagar. Entonces, mire, lo que le voy a dar no le voy a dar la propiedad. La cafetería, administrela por 6 meses. Celebremos un contrato. Y de las ganancias que obtiene ahí, usted se hace pago. Cuando digo es que se hace pago, es que con eso usted recupera lo que me dio de préstamo. Y al final le devuelve la cafetería. Entonces, esencialmente esa es la diferencia, compañeros. Que en una se transmite la propiedad y en otra no. En otra simplemente se da la administración. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? De igual manera, las diapositivas se les hicieron llegar al grupo de WhatsApp y la clase va a estar puesta en Classroom. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Tengo una duda acerca del artículo 1415, licenciado, en donde dice obtener del juez el nombramiento de un interventor. ¿Este interventor podría ser cualquier persona llegada al acreedor? ¿O cómo sería, licenciado? Si se tratara de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, puede el deudor, después de requerir al acreedor para que la reciba y entre en posesión, obtener del juez el nombramiento de un interventor, si el acreedor se opusiere a recibirla. El interventor tiene que ser nombrado por el juez y en determinado momento podría ser propuesto, ¿verdad? Pero tiene que ser nombrado
por el juez para que él intervenga el bien y él sea el que en determinado momento administre esta situación. ¿Ya? Porque interventor es alguien que interviene dentro de la acción que se está planteando, ya sea para administrar o para recibir un bien y evitar que haya en algún momento menoscabo del mismo. ¿Ya? Esa figura se utiliza a nivel privado y también a nivel estatal. Incluso hay interventores en entidades públicas con el ánimo de evitar que se menoscabe la entidad, y de igual manera es en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso es cuando se está pagando a través de un bien, ¿verdad? Aquí regresamos, ¿verdad?, al pago por consignación. Regresamos a la primera figura para comentarles a los demás compañeros, ¿verdad? Regresamos a la primera figura y aquí se está entregando un bien. Entonces dice, si se tratare de un inmueble o de una cosa destinada a permanecer en el lugar, es decir, no lo podemos mover de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Puede el deudor, después de requerir al acreedor para que lo reciba? Voy con el acreedor y el acreedor, mire, yo le tengo que entregar un bien, ¿le voy a entregar este bien? No se lo voy a recibir, ¿verdad? No quiero, el acreedor está en esa situación, por eso buscamos el pago por consignación, es decir, vamos ante un juez. Entonces, puede el deudor después de requerir al acreedor para que la reciba y entre en posesión del juez el nombramiento de un interventor. En teoría pudiera ser alguien conocido del deudor para que él intervenga y reciba el bien y evite el menoscabo y el deterioro del mismo como pago mientras se valida la consignación. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Feliz A la noche. orden, compañera. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ah, sí, el compañero Abner Osvaldo levantó la mano. Perdón, Eli, con una consulta como esta de cesión de bienes. Sí. Por ejemplo, yo tengo una deuda, pero yo no tengo un bien, como así, por ejemplo, mi mamá tiene su casa y tiene alquileres. Ella podría entrar como, ¿cómo explicarlo? Que ella celebre un contrato en mi nombre para que yo pueda pagar una deuda. Fíjese que en ese caso su mamá sería como su garante. Usted pudiera acudir con el acreedor y decirle, mire, yo lo que quiero es, yo no puedo darle un bien inmueble o un bien en este momento, ¿verdad? Entonces, pero mi señora madre tiene un bien inmueble y ofrecen rentas, tal vez una parte o un par de habitaciones o que nosotros podamos dar en renta, que usted pueda administrar para que usted pueda pagar, para que usted pueda hacerse de pago. Eso es con el acreedor. Entonces, eso sí se puede ofrecer o se puede ofrecer el bien, ¿verdad? Siempre que la propietaria del bien, en este caso su mamá, de su anuencia, ¿verdad? Para que la persona pueda administrar bien, que de hecho eso tendría bastante sentido porque no se transmite la propiedad, no se da la propiedad, sino que únicamente es el uso, ¿verdad? La administración del bien. Entonces, eso sí se pudiera hacer. De hecho, por ejemplo, cuando se otorga un bien en garantía, en los préstamos, una hipoteca, muchas veces no es el dueño del bien, no es el deudor, sino es otra persona que está de acuerdo en entregar su bien. Entonces, en este caso, pudiera ser una cosa similar. Entonces, su mamá pudiera entregar el bien para que lo administren durante cierto tiempo y de ahí lo devuelvan, ¿no? O una parte del bien,
para que pueda ser administrado y de ahí se devuelve. Ok, gracias, Lee. A la orden, compañero. Feliz noche, Lee. Feliz noche, compañera. Bueno, compañeros, entonces les Feliz deseo una noche, feliz Rosy. noche. El día martes nos vemos. Creo que ahorita sí ya quedó arreglada esta situación que nos estaba molestando en cuestión técnica, que no dejaba ingresar a otros compañeros. Pero les agradezco mucho su atención, compañeros, y disculpen los problemas técnicos. Que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día martes. Gracias. Feliz noche, Feliz noche. licenciado. Bendiciones. Cuídese.